Bienvenidos, Luciano, César, ¿cómo andan? Buen día. Bien, muchas gracias, muy contento. Bueno, y en una semana particular también para charlar de estos temas aquí a nivel local, porque ha estado de alguna manera en cuestión, o por lo menos la posibilidad de discutir el vínculo de esta ciudad, del país, con polos y puertos como el que tenemos aquí detrás, o bueno, el caso también de lo que es el cordón de los puertos de Santa Fe y de Rosario, que ustedes trabajan de manera muy interesante, así que bueno, con ganas de lo que nos pueda contar y aportar respecto de qué significaría, por ejemplo, poner en discusión la nacionalización del comercio exterior para el modelo y la economía de nuestro país. Bueno, partimos de un principio básico, dos temas, uno que la declinación de la soberanía, no de ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo entendemos que ha tocado fondo, que necesita una revisión. Y en el espíritu, como los planteaban los patriotas de Mayo, decía que hay problemas estructurales y tiene que tener soluciones estructurales. Hay tres temas en esta materia. ¿Qué quiere decir? Que la palanca de carácter estratégico de la Argentina en cualquier rama de la producción y de su riqueza está en lo fundamental, totalmente concentrada, centralizada y extranjerizada. Y no puede haber felicidad del pueblo argentino, ¿no es cierto?, si no toma las riendas en materia del control, la administración y la gestión de su riqueza, que es la principal tarea de un gobierno y de cualquier Estado del mundo, poder ejercer la soberanía en esta materia. En cuanto al comercio, bueno, este libro, Nacionalizar el Comercio Exterior, es una propuesta necesaria para la Argentina soberana. Esto está presidido de otros trabajos, como bien mencionaba vos. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que es un trabajo de muchos años de investigación. Después hicimos otro, con el espíritu de Manuel Belgrano, pero que se llama Crónica Soberana de la Patria Herida. Y después hicimos otro trabajo que es un atlas visual por la soberanía, cómo a través de la imagen introducir, digamos, como puerta de entrada a los temas estratégicos, conocer, desocultar nuestra querida Argentina, que tiene en la octava superficie del mundo. Este no es cualquier país, todo el mundo viene por lo nuestro, hay poco lugar en el mundo, puede haber lugar a la felicidad. Si partimos de que la Argentina es un país bicontinental, si partimos de que tenemos 3.500 litoral marítimo, si partimos que nuestros ríos están entre la cuenca del Plata o el río Paraná, ¿no es cierto?, que los guaraníes llamaban parientes del mar, llegan al corazón de América del Sur y nos comunica con Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿no es cierto?, Bolivia, esa cuenca del Plata, que es una unidad productiva en materia de proteína, porque está bien, una cosa es valorar lo nuevo, la quinta, cuarta o sexta revolución industrial, la inteligencia artificial, pero si no comes, si no tenés proteína, te morís. ¿Está claro? Y bueno, el 40% de la seguridad alimentaria depende de esa cuenca. ¿Por qué? Porque la matriz productiva de América del Sur es la soja, que es la soja de la proteína del siglo XXI. Y esa cuenca tiene un saldo exportable por 100 millones de toneladas. Ahora está, la producción casi llega a 270 millones de toneladas, y en lo que hace el saldo exportable está, digamos así, cerca de los 170 millones de toneladas. Esto involucra las 170 millones de toneladas que produce Brasil, ¿no?, de las cuales, por ejemplo, a China van 80 millones de toneladas, y lo que tiene que ver con la Argentina, que está en 55 millones de toneladas, Paraguay está en 9 millones de toneladas, Bolivia está en 4 millones de toneladas, Uruguay está en 3 millones y medio. Digo esto porque esto es la Potosí del siglo XXI. Y la Argentina es saqueada permanentemente. Ha habido, digamos, lo que se propone también tiene su basamento histórico de iniciativas, tanto de comercio exterior, marina mercante, IAPI, digamos, experiencias concretas a partir de las cuales se puede rediscutir. Sí, es un problema en la reseña histórica argentina, porque alguna vez la tuvimos. No hubo otro instituto más patriótico en la Argentina que fue, ¿no es cierto?, lo que fue el Instituto Argentino para el Intercambio del primer gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón. Te puedo nombrar Irigoyen. Yo hablo de la patria, primero hablo de lo nuestro, y en eso tomar lo mejor de todas las corrientes y de los temas, porque frente al infierno, frente a la Argentina injusta que nos duele hasta los huesos, del 50% está afuera, ese es el tema, y cómo salimos de esto, porque este libro está orientado en ese sentido. Pero vamos a la reseña histórica. El Instituto Patriótico, hay tres cuestiones que planteó el primer gobierno de Perón, que primero tuvo un proyecto,
que hoy no se sabe cuál es el proyecto. Hubo un proyecto, no solo hubo un proyecto, hubo una realización, que fue el plan quinquenal. Un proyecto de planificación de carácter estratégico a corto, mediano y largo plazo, de manera integral, que incluía una Argentina industrial. Punto 1. Punto 2. Jamás esclavo al usurero. Y hoy, frente a la agresividad que tiene la dictadura del capital financiero de carácter parasitario mundial, el tema es cómo te defendés. Y la deuda eterna, es el principal instrumento que tiene para someter a todos los pueblos y los estados del mundo y a los países. Es decir, esclavo del usurero. Es decir, por ejemplo, hay que pagar 30.000 millones de dólares el año que viene. ¿Cuál es el principal negocio? Que no la paguen nunca, o que la pague para que la pague 10 veces. ¿Se entiende? Esclavo del usurero. Y a partir de ahí quiebran tu autonomía, ¿no? Y lo segundo, digamos, en materia, esto tiene un punto también de inflexión, podríamos decir, la dictadura militar. Y están las deudas de la democracia. Porque ¿qué viene a hacer la dictadura? Apagar las chimeneas y hacernos esclavos de una deuda. Es decir, la deuda eterna que tenemos hasta ahora, el programa de la dictadura, es decir, achicar el Estado fue agrandar la nación, planteaban eso. Luego hacernos esclavos, lo dejó con una deuda, la deuda que venimos y se fue multiplicando hasta ahora. Lo tercero, metió un decreto ley. Una palabrita modificó. Puertos públicos y privados. Desaparecieron los puertos públicos, lo que eran las juntas reguladoras, ¿no es cierto? La Junta Nacional de Grano, es decir, todos los instrumentos que tiene el Estado, cómo se inserta al mercado mundial con autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué prevalece? Terminó siendo, borraron toda la soberanía en materia portuaria y quedaron los puertos privados y extranjeros. Por lo tanto, la Argentina, a ver si somos claros, ningún Estado del mundo renuncia a tener lo fundamental de su comercio exterior. Bueno, a partir de ahí hemos perdido la soberanía en materia del comercio exterior. Lo que producimos los argentinos, hasta 150 millones de toneladas, de las cuales hemos exportado el año pasado, anduvimos en 87 millones de toneladas, no decidimos a quién le vendemos, cómo le vendemos, cuándo le vendemos, cómo cobramos, qué compramos. Entonces, el trabajo argentino, ¿no? Lo que producimos los argentinos, esto, por ejemplo, que nos olvidamos, 1.200.000 trabajadores rurales, este tema que tiene la cadena de valor del agro, estos 160.000 trabajadores, ¿quién produce la soja? 160.000, ¿no es cierto?, trabajadores producen la soja y entra en la economía también familiar de estas contratistas, pequeñas, medianas y de todo. Entonces, ¿quién comercializa esa riqueza? ¿Quién se queda con la renta agraria? ¿Y hoy? Con la renta comercial, ¿se entiende? ¿Cuáles son los nombres hoy, digamos? Y bueno, esto es Cargill, ADM y Bunge. Y ahora es Viterra, colorín colorado, estos son los Estados Unidos, tiene colonizada totalmente la Argentina en materia de comercio exterior. Punto 2, Dreyfus, francesa, ¿no? Punto 3, China. El Estado chino sí puede tener una empresa estatal en la Argentina, pero los argentinos no podemos tener una empresa estatal, ni siquiera testigo, porque vos sabés que 1/3 de la cosecha se roban. Yo escribí un trabajo, somos serios, tenemos muchos años en esta materia, sabemos muy bien de lo que hablamos. Hicimos un trabajo que se llama Planificación Tributaria Nociva del Saqueo, que alumbra no solo a la Argentina, sino a América Latina, cómo es la defraudación. Y entonces le vamos a explicar a la audiencia de cómo es cómo es este mecanismo, esta maquinaria del saqueo y del robo. Porque se dice y no se explica. Eso tiene un principio básico que la empresa que te mencioné tienen domicilio en los paraísos fiscales. ¿Qué es un domicilio en los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales son la guarida del capital financiero, ¿no es cierto?, que tiene este principio de ocultar el origen, de dónde vienen sus dineros, a quién pertenece y qué volumen tienen. Entonces, todas estas empresas tienen domicilio en esos paraísos fiscales para que todo lo que se roban en el mundo no se pueda saber de quién es, dónde está, y además se falsifican todos los balances. Perdón, paréntesis acá porque me interesa ponerlo en función de lo que venimos discutiendo. Las que acabas de mencionar
son, por ejemplo, las que ahora, por amabilidad, solidaridad y compromiso con nuestra ciudad, van a poner excepcionalmente 3.000 millones de pesos este año y el próximo para obras de la inundación. Porque también lo que vamos notando es la gran opacidad que hay respecto de la información sobre beneficios, exenciones, facturaciones y lo que aportan. Entonces, retomando lo que vos estás diciendo, por ejemplo, las cerealeras que mencionaste, que también tienen sus sedes aquí o hacen sus negocios en Bahía Blanca. Viterra está en el estafa Vicentín. Exactamente. Podemos hablar largo sobre Bueno, ello. me interesa. Por lo cual, entonces, en principio, paraísos fiscales, guaridas fiscales, ahí Sí. tienen sus sedes. Segundo, autodeclaraciones juradas. Uh-huh. ¿Cómo va a controlar el saqueo el Estado argentino? ¿Cómo va a ejercer la soberanía de que le dejen de robar si no? Es decir, acá, esto no es un kiosco. A ver si no entra en la cabeza. Porque vemos la gente revolviendo la basura y no nos preguntamos por qué. Uh-huh. Y entonces acá vamos a encontrar algunos de los problemas. Es decir, autodeclaraciones juradas. Yo autodeclaro que entró tantos camiones al puerto, tienen privatizadas las balanzas, la aduana, el SENASA, tiene el sistema DRAF, que es el sistema que la nave a través de la flotación determina el precio. Si tienen privatizado el Estado argentino y esta autodeclaración jurada, yo digo cuánto cargué, cuánto vendí, qué calidad, y vos sabés que el cereal se determina por, entre otras cosas, por dos temas. Uno, bueno, el peso, está claro, y el otro, bueno, la proteína, ¿qué proteína? Bueno, Messi tiene un mecanismo tremendo. Bueno, yo propongo que las balanzas estén afuera, que los organismos del Estado estén afuera del puerto. Y queremos saber cómo se trata. Y luego cambiar el sistema DRAF. Entonces, autodeclaraciones juradas. Eso es una industria de evasión. Es una industria de desigualdad en la Argentina. Es una estafa al pueblo argentino. Tercero, carta deporte. A ver si nos rima un poquito. Carta deporte es cuando el cereal está en el suelo, está en el campo, está en el silo bolsa o está en el silo, ¿no? Y desde ahí va al camión y va al puerto. Bueno, la falsificación de las cartas de porte. Ese es un tema también. El otro tema, hubo programas enteros acá que le hizo la Nata, de la triangulación y el contrabando permanente con el Paraguay y el Uruguay. Porque resulta ser que estas empresas triangulan no solo con el mundo y los paraísos fiscales, sino que triangulan con los países limítrofes. Porque ellos están en el Paraguay, están en Bolivia, están en Uruguay y triangulan y falsifican los balances y no pagan impuesto a la ganancia. Los obreros sí pagan impuesto a la ganancia. Y hay que hacer una reforma laboral y sacarle derecho a los laburantes. Pero todo este tipo no pagan impuesto a la ganancia. Bueno, flaco, no es así. ¿Se entiende? Sí, sí. Y así podemos seguir. Podemos tomar el caso de las estafas que tuvimos. Porque ahora se habló, vos sabés que hubo un fraude brutal a los chacareros, ¿no es cierto? Que fue el tema del fraude esto que se bajó las retenciones por 72 horas. O sea, ¿para qué? Para que estas empresas, esto está íntimamente ligado al acuerdo con Donald Trump. Y le dieron 72 horas, nadie pudo llevar los cereales. Bueno, a las 48 horas ya estaban declaradas las 7 millones no sé cuántas toneladas, el cupo que habían puesto. Colorín colorado, nos robaron 7.000 millones de dólares entre el Estado y la cerealera. Porque, aclaro, yo creo que el Estado argentino tiene que controlar. Pero yo planteé una refundación del Estado, un Estado de nuevo tipo. No queremos un Estado corrupto, parasitario, burocrático y menos asesino como tuvimos la dictadura militar. Tenemos que reformular este Estado para poder llevar esta política. Otra política desde el punto de vista del interés nacional. Ahora bien, para eso también hay que hacer docencia patriótica, ¿no es cierto? Y recuperar una revolución cultural de nuestras cabezas. Si vos estás de espalda a la patria, ¿no es cierto? Tenemos 4.500 kilómetros de litoral marítimo, somos un país bicontinental, y no tenés la Armada, o la Armada está limitada, no hay industria de defensa, en un mundo, que voy a hablar de lo más importante de este libro, que tiene que ver en qué mundo estamos hablando. Porque toda la política internacional está presidida de guerras en cursos, con perspectiva de guerras globales, una reconfiguración del mundo, un nuevo reparto del mundo bajo otra forma que la guerra. Esa guerra, el mundo tiende hacia ese lado. Los puertos son un arma, las proteínas son un arma,
La energía es un arma, tienen un doble carácter. A ver si vamos entendiendo. De los vikingos para acá, te conquista por las aguas y por los puertos, y de los puertos el territorio. Si lo sabremos nosotros, fuimos colonia española. O sea, tenemos, ¿no?, todo, pero en manos ajenas. Bueno, entonces, ¿se entiende? Estos son temas, un tema primero, que se va a reconfigurar el mundo, se está reconfigurando el mundo, hay guerra monetaria, hay guerra comercial, está este proteccionismo, libre cambio, cómo te parás, está la sobreproducción relativa en cuanto a la mercancía, sobreproducción relativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre la base del desarrollo científico-técnico, la capacidad del hombre de producir, estoy mirando el termo, en una unidad de tiempo, millones y millones, una sobreproducción. Es relativa, ¿por qué? Porque como genera desigualdad, una parte no la puede consumir. Pero sobran, es decir, lo mismo pasa con el capital. Es decir, es una crisis de exceso de capital que no se puede reproducir. Y en materia de la mercancía y la industria es lo mismo. Es decir, no se pueden colocar. Y por lo tanto hay que ignorar, incluso con dumping, es decir, hoy nos están destruyendo el mercado interno, la industria nacional, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo el desempleo, esto del libre cambio, es suicida. Es suicida, esto es destruir la pequeña y mediana empresa, las economías regionales, es una locura, ¿no es cierto?, frente al mundo que tenés. Pero volviendo al tema de la seguridad, digamos, un tema, ¿sabes cuál es la principal tarea de un gobierno? ¿Cuál? La principal tarea de un gobierno es mantener su integridad territorial, fluvial y marítima. Primero está la vida de sus habitantes. Segundo, tiene que controlar, administrar y organizar la riqueza en un sentido nacional. Esto de que me llevo todo, y aparte esta decadencia cultural donde todo es chorreo, juicio, la gente ni quiere ver el televisor, van construyendo una cultura de que la Argentina es un país fallido, que no se puede autogobernar, y por lo tanto todo lo que venga de afuera mejor. Ya lo hicieron en la guerra civil, porque la Argentina, en la formación de su Estado, tuvo 70 años de guerra civil. Entonces, como no nos podemos autogobernar, como somos medio un país fallido, van metiendo la idea, esta decadencia, esta situación que vemos en forma permanente, van creando la idea del país no viable. Yo les quiero decir que nosotros sí somos viables. Y que había un proyecto originario, ¿no?, de aquella Revolución de Mayo. Vos insistís mucho en la figura de Belgrano, por ejemplo. Y claro, Belgrano nos ilustró, por eso, si Belgrano fue el tipo que tenía el país en la cabeza. Bueno, quiero ser un buen hijo de la patria. A ver si queremos ser un buen hijo de la patria. Tenemos que conocerla, tenemos que desocultar. Siempre nosotros trabajamos y estamos tratando de hacer muchos trabajos con Carlos del Frade, con otros escritores, con otros investigadores. Si vos no podés amar lo que no conocés, y no podés tener plena conciencia, digamos así, de qué es lo que hay que modificar si no la conocés. Conocer para defender, defender para amar, y amar para encontrar la libertad de poder tener lo nuestro, poder realizarnos como argentinos. Y aparte, cuando la Argentina tiene un patrimonio, así como te digo que necesita una revolución cultural, te hago un pensamiento filosófico en un sentido de que vemos todo el retroceso, ¿no? Pero también tenemos que ver todo lo que tenemos. La Argentina es lo que decía Pino Solana. La Argentina, a pesar de todo, es una Argentina latente. ¿Sabe por qué es una Argentina latente? Porque tuvo una historia, donde la Argentina fue industrial, tuvo un desarrollo científico, hizo la primera reforma universitaria. Si hay un patrimonio cultural, te puedo hacer un ejemplo. Por ejemplo, la Toyota, la Hilux, el 100% de la industria japonesa esa, de diseño, de integración, es argentino, los recursos humanos. Quiere decir que si mañana querés fabricar una Hilux argentina, la podés hacer. Y que no se convierta todo ese tributo, esas ganancias, que son legítimas, pero que en vez de irse afuera, es decir, todas las utilidades que puedan tener estas empresas se pueda recapitalizar el país. Eso es lo que buscamos. Si el 64% del capital fijo de la Argentina son monopolios concentrados y extranjerizados, todo eso se convierte en utilidades y remisión de utilidades de las casas matrices, y es muy poco lo que se vuelve a incorporar.
Nosotros queremos una recapitalización en materia productiva, digamos, bueno, que todo se, así como en materia del comercio exterior, también lo planteamos en términos de la industria. Y en la industria, por ejemplo, por recién decías, bueno, es suicida lo que se está proponiendo, digamos, no es tampoco novedoso, porque en distintos momentos de la historia también hubo estos mismos procesos, ya sabemos más o menos cuál va a ser el resultado. Sin embargo, hay desde los sectores más grandes hasta algunos no tanto, que bancan a este gobierno. Sí. ¿Cuál es el componente ahí que los hace tener esa actitud suicida? Mira, yo entiendo que hay deudas. Uh-huh. Vos me tenés que explicar cómo llegamos hasta acá. Vos me tenés que explicar, o sea, no peyorativamente, vos me tenés que explicar cómo llegamos hasta acá. Y entonces tuvo lo que hizo la dictadura. Y te dije, esclavo al usurero, ley de entidades financieras, perdimos la banca y la moneda, ni tenemos los depósitos. Los argentinos no es que no tenemos los bancos, no tenemos los depósitos. No tenés el control del crédito y perdiste el comercio exterior. Y la democracia no pudo resolver esos problemas. A ver, en el sistema, si vos no tenés, y al mismo tiempo carecemos de un proyecto, ¿vos sabés cuáles son las propuestas que hay del campo nacional y popular? Decime 3 puntos programáticos. Entonces, hay que salir de ese nacionalismo muchas veces claudicante. Somos nacionales y populares, pero no hemos resuelto. Hay 20 años que la gente está comiendo la basura. Y quiero citar a un hombre que se nos fue, un hombre que, digamos así, un pontífice que fue, Francisco. Él dice síndrome del 33. Francisco, ¿cuál es el momento del mundo? Síndrome del 33, es cuando Hitler asume el gobierno. ¿Qué supo leer Hitler? Ese descontento. Supo leer el descontento, estaba bien hecho todo, ¿no? Esa Alemania que era humillada, ¿no es cierto?, además de los contratos, pero una Alemania que se vivían peleando entre los partidos políticos, kiosco, ¿me entendés?, donde nunca se discute el país, nunca se discuten los temas importantes, no es un tema de agenda, no es que hay desvelo, no es que están llenas las básicas discutiendo cómo sale la Argentina, qué industria, qué proyecto de esto, no hay proyecto. Acá los proyectos que hay son de estos monopolios que tienen planes quinquenales y planes a 10 años, a 20 años. Yo no conozco cuál es el proyecto argentino. Nosotros hemos hecho los encuentros federal por la soberanía, hemos tratado de reunir, digamos, distintas corrientes de pensamiento, porque hay que unir a todo lo que están, tomar lo mejor de nuestra historia, tomar lo mejor de las distintas corrientes que quieren, que aman este país, que no concilian con esto, ni nos, digamos así, no nos resignamos a esto del país fallido, el país inviable, sino que tenemos que construir un proyecto propio. Y entonces en estos encuentros soñamos con volver a tener un proyecto de Argentina, un plan quinquenal, a corto, mediano y largo plazo, como lo tiene, por ejemplo, China. China tiene planes quinquenales, planifican su economía. Bueno, Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos, ni hablar, ¿cómo llegó Estados Unidos a ser potencia? Bueno, Estados Unidos controló el Mississippi y ganó el oeste de Estados Unidos. Y ahora circulan 800 millones de toneladas. ¿Se entiende? Democratizó la tierra. Bueno, no era Estados Unidos de ahora, no era la de ahora, pero y hoy están protegiendo su industria. Y nosotros, bueno, como ves, esto tiene... Seguro, ahora que decís lo del Mississippi, digo, si pensamos acá de alguna manera el paralelo con el Paraná en esta rediscusión o reprivatización de la mal llamada hidrovía, ahí, ¿cómo sería el proyecto, por ejemplo? Una cuenca. Primero vamos a hablar de un poquito, 2 palabras de América Latina. Nosotros tenemos una cualidad. ¿Qué dijo Laura Richardson, que preside el Comando Sur? Dijo, América Latina es el pulmón del mundo. Punto 1, o sea, el recurso, la fábrica de oxígeno más importante del mundo. 1, 2, tiene el agua. Sin agua no hay vida. El río está en el vaso de agua, está en la ropa que te lavaste, el mate que estamos tomando. Sí, el agua dulce. Y tenemos el 31% del agua, América Latina. Se puede comunicar el Amazonas con el Orinoco, con la cuenca del Plata. A esto que nos dicen hidrovía es el nombre de una empresa belga, sociedad anónima.
Nosotros somos Paraná. Los guaraníes le decían pariente del mar. Somos hijos del Amazonas, no como dijo Alberto, tantas burradas que dijo, que venimos de los barcos. Los barcos vinimos después porque habían exterminado al indio, al negro y al gaucho. Esa es otra historia. Porque a la población nativa la exterminaron. Y entonces, como no había mano de obra, vinieron otros abuelos a ser esclavos de las estancias. Esa es otra historia. Pero somos hijos del Amazonas. Y eso es una cultura milenaria. Y tener el 31% del agua. ¿Sabe cuánto lleva una tonelada de soja? ¿Cuánto? 15 toneladas de agua. ¿Sabe cuánto lleva un kilo de carne? Anoche comimos un kilo de carne con César. Qué rica que estaba. Bueno, nos tomamos 6.000 litros de agua. ¿Se entiende? Le vamos a poner un poquito de onda a esto porque estamos un poquito... Bueno, ¿no? Y así, la carne, un kilo de carne de pollo, carne blanca, claro. También lo mismo, es agua. Tenemos agua, tenemos oro. Entonces, todo el mundo quiere eso. Y la pregunta y la interpelación, no le demos la espalda a los ríos. Los ríos no se lo pueden cortar en feta hasta Cuenca, es la Cuenca del Plata, que llega hasta Bahía Blanca. La Cuenca del Plata llega hasta Bahía Blanca. Entonces, tiene que haber un control, una administración, una gestión por parte del Estado. Nadie renuncia al control de su río. Anda al Mississippi, está el cuerpo de ejército de la Marina de Estados Unidos. Primero es un tema de defensa. Y después viene la producción, la moneda, el comercio, cómo te integra al mercado mundial. Pero primero defensa. Los trazos, que en este caso el río, que es lo que se está licitando, que es el dragado y el balizamiento, un trazo te hace libre o te hace esclavo. Es como si yo te quiero explicar los caminos reales que iban a Potosí. Tienen patrones. Es decir, bueno, el patrón eran todos los caminos. Claro. Bueno, la red ferroviaria, ¿no? Bueno, todos los caminos, a ver si todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Potosí, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, en materia del agua, claro. La ruta, el dragado, todo esto, pues fíjate que, digamos, somos menos que Roca. Yo digo, por algunos progresistas, hay un nacionalismo, un progresismo claudicante total. Porque proponen menos que Roca, o no hablan directamente de estos temas. Roca, en el año 1898, a través del Ministerio de Obras Públicas, creó, digamos, lo que fueron las direcciones vías navegables, que tenía una en Corrientes, el Paraná Superior, otra en Entre Ríos, otra en Concesión del Uruguay, otra en Rosario, otra en la isla de Marcha, y un gobierno de la cuenca, ¿no? Y una planificación de la cuenca, y una suma de complejidades, biología, fauna, dónde construir, dónde dragarse el río, comportamiento de los ciclos de lluvia, drenaje de los ríos, curso de las aguas, canales. Si eso es un gobierno de la cuenca. Lo disolvieron. ¿Para qué? Hay que hundir nuestras dragas, hay que hundir todo eso para abrirle paso a las empresas extranjeras. Es decir, ellos van, esta idea que él es el topo para destruir el Estado. O sea, a ver, ellos van construyendo un andamiaje legal, jurídico, una decadencia de lo institucional para abrirle paso. Es como hicieron ahora. Vos fijate, no tenemos. En un año, el señor Javier Milei disolvió la Administración General de Puertos. Pero a ver, flaco, vos tenés uno de como si disuelve la Administración General de Puerto del Mississippi, o el Rin, o el Yangtze. Vos sabés lo que estás hablando. ¿Se entiende? Sí. Disolvimos, no tenemos Administración General de Puerto, disolvemos la Subsecretaría de Vías Navegables. ¿Sabe cuánto vale cada draga en el mercado mundial? Aparte con argumento falso, 50 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se lleva la Yandenul, que es una empresa belga? Por año, 300 millones de dólares. ¿Sabe cuántas dragas se necesita? 6 dragas. Listo. En un año se paga sola. Bueno, y así podemos seguir al infinito con este tema. Se va a una nueva licitación. Nosotros vamos a defender y seguir defendiendo el río Paraná. ¿Con el espíritu de quién? Con el espíritu de los gauchos, los paisanos, los indios, las mujeres y los niños que derramaron su sangre en la vuelta de Obligado, donde enfrentamos a la flota anglo-francesa, ¿no es cierto? Una guerra que se ganó, que se ocultó, no está en las escuelas, no está en la curricular de la escuela, nos ocultaron, hay que construir otra identidad. Para no defender tenés que construir otra identidad, por eso nos ocultaron esa guerra, que son páginas gloriosas y epopeyas. Sí, derrotamos
a la flota anglo-francesa. Nosotros estamos con ese espíritu de Lucio Mansilla, de esos patriotas, digamos, que derramaron su sangre para que los ríos sean nuestros, con el espíritu de Malvinas, con el espíritu de Malvinas. Entonces, que está emparentado, ¿no? Porque esa guerra tuvo marcada también con ese tema, ¿no? Que era el tema de, en el 24 nos separaron, digamos, de Bolivia, en el 1824, después nos separaron del Uruguay en el 28, después en el 33 nos robaron las Malvinas. Sí, se entiende, la línea de balcanizar. Nada, no me quiero ir por las ramas, pero estamos en ese espíritu, en esta cruzada. No es un tema solo de draga. Lo están escuchando Luciano Orellano. Para terminar, me gustaría también invitarlo a César a algún comentario respecto de lo que ha sido la discusión y lo que es, y ojalá siga siendo, ¿no? Una discusión en torno desde la perspectiva local sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, con una mínima apertura a la discusión de, ¿qué onda? ¿Cuánto aportan las empresas del polo petroquímico, del puerto, a esta ciudad? Pensando también en el atlas que mencionaban allí, ¿no? Que se ve muy visible, las distintas banderitas con el origen de cada una de las firmas que están aquí en nuestra región. ¿Qué tenés para aportar allí al debate? No, hay algunas cosas que lo decía Luciano en relación a... Principalmente hay una parte, digamos, de los bahienses que... Esto que decía, se oculta de qué tenemos nosotros en nuestro puerto, de qué banderas. Nosotros nos vamos a una discusión, o sea, de qué origen son cada una de las empresas que tenemos en nuestro puerto. Esto que decía Luciano en relación a cómo nos saquean, ¿no? Somos una ciudad de triple tracción. Por un lado la cerealera, por el otro lado las petroquímicas, por el otro lado las petroleras, que lo que funcionan es, digamos, una pelea todo el tiempo de cómo dejarle las manos libres para llevársela para afuera. Y el punto es, nosotros entendemos que es un paso, digamos, un pasito, si se quiere decir, ponerle esta tasa, si se quiere decir, para que puedan dejar en Bahía en la reconstrucción. Entendemos también que es insuficiente y vamos hacia otro lado, esto que dice Luciano de nacionalizar el comercio exterior. ¿Para dónde queremos ir? Tiene que ver, digamos, con la fuerza popular, o como decía Luciano recién, del campo popular, qué propuesta concreta llevamos a la ciudad también. Nosotros, en primer lugar, proponemos empezar a conocer, porque hay una parte importante de la sociedad que no conoce, digamos, de qué capital son. Y es más, no solamente de qué capital son, sino que aparte te lo buscan disociar como mercados, en un mundo globalizado, donde gobiernan las empresas. No, atrás de esas empresas están los estados. Están los Estados Unidos, están los estados franceses, atrás de Dreyfus, atrás de Viterra están los ingleses, ahora, bueno, viene una fusión de Cargill, están los norteamericanos, bueno, y que se disputan, como decía Luciano recién, en un mundo en guerra, se están disputando digamos, la energía, el agua, las distintas cosas que nos quieren sacar. En ese sentido, para nosotros es muy importante la charla de hoy. Es una presentación de un libro en donde va a estar también Carolina Holman, que es parte, digamos, del prólogo del libro, en donde nosotros ponemos en discusión, de alguna manera, queremos poner en discusión, digamos, de tipo de propuestas también para los bahienses. Y que de alguna manera, por lo menos no desde el punto de vista de que no las sabemos todas, sino desde el punto de vista de, bueno, qué transformaciones concretas hacemos para los momentos que se avecinan. Y bueno, en ese sentido es que invitamos a todos a la Biblioteca Rivadavia, hoy viernes a las 18:30, en donde, bueno, con un núcleo, digamos, de participantes de la universidad, de aceiteros, de jubilados, de distintos lugares que van a venir, los invitamos a poder participar. Muchísimas gracias por la visita, Luciano, César. Gracias a ustedes, un privilegio estar acá en Bahía, y gracias por el espacio, estuvimos muy cómodos. Bueno, hay temas para discutir, ¿no? Hasta pronto. Gracias, chicos.